La mística y la ciencia en las películas actuales. Albert Einstein dice una frase muy interesante. La mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. De manera que en estos tiempos modernos, cuando los recursos, las comunicaciones, la tecnología y la ciencia han tenido importantes avances, lo usual es que tratemos de abrir nuestros puntos de vista con la fortaleza de tanta información valiosa que circula en los medios. Es por ello, pues, que nos hemos decidido a platicar un poco sobre este tema, con la confianza de que vamos a obtener unas conclusiones muy importantes y sobre todo todos vamos a tener un crecimiento en conocimiento y también en actitud hacia los avances científicos. San Pablo también en su primera carta a los tesalonicenses dice: examinadlo todo y retened lo bueno. San Pablo nos invitaba desde las Escrituras a ser investigadores y definitivamente a darle apertura a todo aquello que tuviese algo de provecho para todos y cada uno de nosotros. De manera pues que con este camino abierto nos comenzamos a conocer un poco más sobre estos interesantes temas. Una profesora de prekinder le decía a sus alumnos, estimulándolos para que aprendieran a leer: el que aprende a leer descubre que en cada libro hay mucha magia. Los niños que escucharon esta frase de su profesora inmediatamente comenzaron a aprender a leer con mucha ilusión, buscando en su mente infantil la magia a la que se refería la profesora. Desde luego, la magia era el conocimiento, porque realmente cuando un niño comienza a leer, a interpretar, a comprender, definitivamente hay algo muy importante y significativo en las vidas de las personas, como es la de saber interpretar, la de conocer verdaderamente los símbolos que hasta ese momento no tienen ningún significado, y sobre todo a poder definir estos aprendizajes. En los últimos años, a nivel popular, las películas nos las han presentado retomando el tema del ocultismo, la magia, el esoterismo, artes marciales, aquello que se conocía como iniciación, los guerreros místicos, y todavía en forma más reciente en las décadas de las últimas décadas del siglo XX, así como en estas primeras del siglo XXI, ha sido constante esta mezcla sobresaliente, aunado a otros temas como son los extraterrestres, las teorías científicas, el origen de la humanidad, las otras dimensiones, etc. Esta conferencia, pues desde luego, no pretende agotar el tema, sino más bien que todos nosotros analicemos en conjunto que estas ideas, este retomar de antiguas inquietudes, vuelven a estar otra vez en el tapete de la discusión de nuestra realidad, y esto nos invita a reflexionar profundamente. Existen dos imaginaciones. Una es la imaginación dirigida por la conciencia, como es la imaginación consciente. Para el sabio, imaginar es ver. La imaginación consciente es el traslúcido y en ella se refleja el firmamento, los misterios de la vida y de la muerte, el ser, lo real, etc. Eso es lo que precisamente hizo que un gran escultor y pintor del Renacimiento como Miguel Ángel pudiera ver con los ojos de su imaginación una gran roca de mármol
que ante sus ojos no era solamente una roca, sino que tenía un personaje encerrado, como es el Moisés, cuya talla hoy en día nos maravilla a todos nosotros y nos sorprende por la majestuosidad de la obra y cómo este precepto de imaginar es ver para el sabio se cumple categóricamente. Muchos de nosotros hubiésemos visto solamente una roca, una piedra. Sin embargo, encerrada en la piedra se encontraba esta figura majestuosa que el ojo del artista supo admirar y construir. La imaginación mecánica, tal como ya habrán imaginado, solamente consiste en ver lo que para todos es la apariencia. La imaginación mecánica es diferente, está formada con los desechos de la memoria, es la fantasía y conviene investigarla profundamente. La mente con su fantasía, con su imaginación mecánica, no se ven tal cual, sino de acuerdo con su forma de fantasía. Para algunos, ver una roca que no representa nada, si les decimos que intenten imaginar a un personaje encerrado, no lo van a lograr. Otros, en cambio, le van a dar atributos que no tiene. Y otros, si les decimos que se imaginen algo malo, no les va a ser difícil porque efectivamente es más fácil imaginar algo malo en la fantasía que tener una imaginación creadora, clarividente, intuitiva, que nos haga ver una obra maestra. ¿Para qué servía el drama en la antigüedad? En la antigüedad se explotaban valiosos conocimientos que eran transmitidos a través de representaciones en donde la experiencia del ser y las manifestaciones del ser pues eran la regla. Uno de los dramas más antiguos era el del Cristo cósmico. Los iniciados sabían muy bien que cada uno de nosotros debe de convertirse en un Cristo en dicho drama. Los dramas cósmicos se basan en la ley del 7. Ciertas inteligentes desviaciones de dicha ley se utilizaban siempre para transmitir al neófito conocimientos trascendentales. La imaginación era un recurso, era una herramienta, era algo que normalmente y naturalmente se podía desarrollar y se podía realizar o ejecutar. Hoy en día, con la degeneración que reina por doquier, es muy difícil que la imaginación nos permita evocar, rediseñar, crear dramas cósmicos que transmitan enseñanzas o sabidurías trascendentales o que nos permitan, de entre todo el podridero de teorías, rescatar las ideas principales, aquellos postulados que constituyan el saber oculto, el saber esotérico. Por medio del arte se llega directamente a la conciencia. El arte también instruye al cerebro emocional y además en los antiguos templos de Grecia y de Roma, de Eleusis, el arte se hallaba asociado a la religión, a la filosofía y a la ciencia. En la antigua Babilonia el arte era eminentemente místico, profundamente filosófico y científico. En los templos de la antigüedad el arte nunca fue subjetivo. En la Babilonia, la gran Babilonia que floreció en otras edades, existió el teatro y entonces se instruía los tres cerebros del ser humano, el intelectual, el emocional y el motor, para proporcionarle conocimientos llenos de profundidad y de mucho equilibrio. ¿Qué es lo que se interpone para que tengamos la imaginación? Nosotros recibimos una luz de conocimiento, una luz de iluminación,
Pero nosotros, como prismas, desviamos todas esas enseñanzas y conocimientos a través de diferentes lentes de diversa grado, de diversa convexidad o concavidad, y entonces se tergiversa una luz brillante de conocimiento a través de los prejuicios, de los defectos, y entonces no tenemos una unidad vital para recibir el conocimiento. El estado del hombre definitivamente se encuentra como una nave al garete en la cual estamos en estado de confusión, de caos, lleno de efigies mentales que no nos conducen a nada y por lo tanto van a reflejar un fenómeno que ya hemos mencionado en otras ocasiones, y es que cuando nosotros recibimos en la niñez, en el nacimiento, la chispa divina, la esencia está en su estado más puro, más elemental, más trascendental. Y es entonces que a través de los años, por la influencia de educación, de la familia, de la sociedad, a través de las recurrencias de nuestros mismos defectos psicológicos, es a partir de los 7 años de edad que el ego comienza a retomar el mando de lo que sería la esencia, y entonces estamos constituidos por un 97% de ego y apenas un 3% de conciencia final. De manera pues que a medida avanzamos en años en enseñanzas de tipo mecanizada y materialista, llegamos a la triste realidad de estar en ese estado de caos y de confusión. Miradas las cosas así, nos vemos en la necesidad de afirmar categóricamente que existen muchas formas de esclavitud psicológica. La primera, y que tenemos que escudriñar a fondo, es la esclavitud que ejerce el yo psicológico, convirtiendo a nuestra mente en una cárcel llena de teorías, de dudas, de inquietudes y de pasiones. Pero también existen los grilletes de la esclavitud íntima, la que está oculta, la que ni siquiera sospechamos y que está sumergida realmente en el sistema que nos rodea, pues a todo ese sistema le conviene el estado de adormecimiento y de esclavitud, funcionando como robots dentro de la realidad en que estamos viviendo. El venerable maestro Samael explica de que en su niñez él tenía un cine en el cual se manifestaban los elementales de la naturaleza. Era una pantalla multidimensional en donde desaparecían todas las formas mecánicas y todos los paisajes vivientes de la gran naturaleza, los elementales y todo aquello que estaba sumergido en la naturaleza, en el cosmos y en las otras dimensiones, se manifestaban en su mente infantil a través de estas películas cuya imaginación estaba definitivamente conducida por la esencia o por el ser. Este cine lo compartía con sus hermanitos que, igual que él, en su mente infantil, que no estaba todavía atacada por los defectos psicológicos, él podía explorar e invitar a los demás a participar en estas presentaciones en donde él permanecía extasiado, arrobado, lleno de admiración y de clarividencia y de intuición, admirando un mundo feliz, lleno de inocencia y de pureza. También el maestro dice que en un determinado momento de su vida tuvo una experiencia y él pudo visitar un templo de la Logia Blanca, en el cual el vigilante
al observar que admiraba con arrobamiento y con éxtasis los cuadros vivientes, que de esos hay muchos en los templos de la Logia Blanca, le prohibía severamente que no tocara aquellos cuadros vivientes. En esta obra el maestro escribió esta escena, este testimonio, hace más de 60 años en una de sus obras más importantes, y es lo que después en la película de Harry Potter podemos observar que en el castillo de Hogwarts, siempre justo cerca de los dormitorios de los estudiantes, habían cuadros vivientes en los cuales se observaban distintas escenas de magia, de elementales de la naturaleza, de personajes célebres de la época. Existe también lo que se llama el subconsciente, que es también una verdadera pantalla sobre la cual las películas internas son proyectadas. Estas son muchas veces proyecciones de mundos internos, de sueños falsos, de temores, de antiguas encarnaciones en las cuales se cometieron algunos errores, de visitas que se han hecho a infradimensiones, etc. Es posible que en el mundo de los sueños muchas veces hayamos podido evocar estas imágenes, estos sueños, estas visiones que proyectan parte de lo que cada quien tiene en los mundos internos personales. Estos sueños son realmente percepciones erróneas del soñador. El subconsciente proyectista, guiado sabiamente, puede también volverse en una proyección lleno de dramas iniciáticos, de acontecimientos futuros, de instrucciones simbólicas que son como dádivas que se han logrado merecer de la divinidad interna para el propio progreso del vidente, del iniciado, que está ya preparándose para recibir indicaciones o instrucciones precisas para su autorrealización personal. Pero esto, desde luego, es un proceso largo en el cual ha habido cierta preparación, han habido méritos del corazón para merecer llegar hasta esa evocación, hasta esa realidad. En este caso, dice el soñador despierta y ya no está soñando. Sabe que está en un cuerpo astral que se halla completamente despierto en los mundos internos, está viajando fuera del cuerpo físico, puede regresar en cuanto quiera, pero también la conciencia ya despierta está teniendo ya visiones más verdaderas, con más sentidos. Ya no son sueños simbólicos, caóticos, desordenados o descontinuados, sino que hay un argumento, hay una verdadera visión que comienza a conducir al vidente hacia la visita para el análisis y el estudio de estas visiones que le quieren transmitir algún tipo de enseñanza. De todo lo anterior, vamos a ver que hay bastantes evidencias en las películas. Estas enseñanzas fueron escritas por el venerable maestro Samael Aun Weor hace casi 60 o más años en sus obras, pero hemos visto cómo en las películas muchos de estos elementos, que fueron rescatados también por otros esoteristas en sus obras, son plasmadas en algunas de las películas más famosas que hemos visto recientemente. La primera película a la que nos vamos a referir es a Harry Potter, toda la saga. De esta, quizás la que tiene más elementos y característicamente es
la obra en la cual los personajes estaban en su juventud está muy llena, es muy rica en elementos esoteristas, en ocultismo, en magia, en simbolismos. Está llena de ricos elementos de las distintas culturas, de magos a través de todas las obras de la literatura alquimista o esotérica universal. Y así como en Harry Potter, la primera cosa que salta a la vista es los viajes a través de las dimensiones. En la estación de tren hay una estación, una plataforma, un área para abordar el tren mágico hacia Hogwarts, una plataforma 9¾ que en realidad es un portal transdimensional a través del cual viajan los que van a ser candidatos a la escuela de magia. Existe lo que se llama un mundo paralelo donde hay una escuela de magia, hay magos, hay hechiceros, hay peligros sobrenaturales, escuelas de iniciación y esoterismo. Hay una gran cantidad de elementos que están en un plano dimensional completamente diferente y que obviamente pues se representan muy bien en esta película. Vamos a tener magia y ciencia primitiva, alquimia, medicina de plantas, minerales, hechizos y encantamientos, el viaje a través de los portales dimensionales, portales de entrada a otros mundos o a otras dimensiones, etc.